y ella era vendedora de tela de púrpura, que algunos comentaristas llegan a pensar que tenía una posición económica clase media o clase alta, porque este era un tipo de tela para hacer ropa, vestidos para gente de la alta sociedad. Ella prestó atención al mensaje de Pablo, abriendo su corazón y creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y no solo... Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para continuar con esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Estamos un poquito anclados en el capítulo 16 del libro de los Hechos, aunque en algún momento quisiéramos volver de nuevo al capítulo 13 para ver un episodio que crea una dinámica muy especial para la iglesia del tiempo de hoy. Pero vamos a continuar viendo que la iglesia siempre tiene que estar preparada. Siempre. Y es la tercera parte dentro de este capítulo 16 del libro de los Hechos. Pero como la iglesia siempre tiene que estar preparada, me gustaría compartir con ustedes de entrada el capítulo 6, verso 13 de la carta a los Efesios. Efesios 6:13, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es un mandato muy interesante, forma de telegrama bien escrito, en pocas palabras decir muchas cosas, y a veces en lo último que nosotros fallamos es en estar firme. Podemos ponernos todas las armaduras de Dios, podemos resistir las acechanzas del diablo, y cuando triunfamos muchas veces nos descuidamos. Y en ese sentido vamos a ver esta parte de Hechos, capítulo 16, del verso 19 al 40, y lo vamos a ver en 3 bloques para entender mejor este pasaje. El primer bloque son los versículos del 19 al 24. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínate por un momento que la muchacha, ya liberada, vuelve de nuevo a sus amos, pero los amos no saben nada. Y entonces el siguiente día comienza el negocio, comienzan a llegar los clientes, pero no ocurre nada. La muchacha ya no tiene el espíritu de adivinación que previamente tenía, porque en el nombre de Jesucristo esto fue reprendido. Entonces los amos comienzan a averiguar, a indagar con la muchacha qué fue lo que le pasó, y esto lo conduce a Pablo y a Silas como los causantes de este fracaso para ellos. Inmediatamente los apresan y los llevan a las autoridades. Pero la causa que ellos presentan no es decir: esta nuestra muchacha esclava tenía un demonio de adivinación y esta persona la liberaron de ese demonio. No, ellos no dicen la verdad. Ellos lo que dicen es que Pablo y Silas, siendo judíos,
Ellos están trayendo aquí al pueblo enseñanzas y costumbres que ellos regularmente no practican porque ellos son romanos. Ellos son romanos. Recuérdese que allí en Filipos no habían tantos judíos como para tener sinagogas. Entonces la inmensa mayoría de estas personas eran romanas. Entonces Pablo y Silas, siendo semi desnudados por orden de las autoridades, comienzan a recibir una típica golpiza, que en este caso no fue con látigo de los 40 menos 1, pero con vara. Fueron castigados duramente, sin averiguaciones, sin contemplaciones. Y no le dieron una golpiza y lo dejaron libres, sino que detrás de la golpiza, entonces lo entregan al carcelero, diciéndole que asegure a esta persona con mucha seguridad. Por eso es que lo meten en el calabozo de más adentro, de donde bajaba todos los excrementos y la orina, y estando allí entonces sus pies son apresados con cepo. Entonces, estando en esa condición, bien maltratado, pero después de una victoria grande, y es para que ustedes vean, hermanos, que no toda la persona reaccionan igual. Tú puedes ver la victoria de Elías en el Antiguo Testamento, como Dios mismo prácticamente en persona lo apoya, lo respalda, manda fuego del cielo, lame las aguas, consume el sacrificio, matan a los profetas falsos. Pero al otro día él escucha una noticia de Jezabel y ya él se quiere morir. Él no reacciona. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 6, verso 13, dice que nos vistamos con todas las armaduras de Dios. Y después de haber terminado todo, debemos estar firmes. ¿Qué hace Silas y Pablo con esta tremenda golpiza, después de un día de tanta victoria, cuando van a la oración y el Señor los usa para liberar a esta mujer? Vamos a ver el bloque número 2. El bloque número 2, aquí en Hechos capítulo 16, los versos 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Noten que en las condiciones físicas que estaban Pablo y Silas, azotados, semidesnudados, maltratados, tal vez habían quejas propias, normales, de un dolor, de una aflicción. Pero por encima de esas quejas ardientes, habían oraciones fervientes, como dice el Salmo número 6. Ellos estaban orando, pero al mismo tiempo estaban alabando a Dios con himnos. Los himnos del Antiguo Testamento, los himnos del principio de la iglesia del Nuevo Testamento, eran salmos. Y los salmos representan la palabra de Dios cantada. Puede que nosotros usemos la palabra de Dios hablada, orada, enseñada y cantada, pero el fundamento en la palabra de Dios permite que el Espíritu de Dios se mueva cuando nosotros alabamos a Dios con himnos que tienen contenido bíblico, contenido cristocéntrico.
Ellos están orando y hay que ver cómo es que están orando. Tal vez pidiendo fortaleza para ellos o pidiendo misericordia para estas personas que injustamente lo llevaron a esta situación. Tanto los acusadores como las autoridades que no investigaron y que públicamente los avergonzaron y lo castigaron de esta manera. Pero ¿quiénes están escuchando? Los presos. ¿Cuál es el único que está dormido allí? El carcelero, por la seguridad que él tiene de la cárcel, que es de máxima seguridad. Por lo tanto, allí no va a ocurrir nada. Entonces era la medianoche. Piense usted que sean las 12 de la noche. El término nuestro, ¿verdad?, que divide un día de otro. No oscuridad de oscuridad. Para nosotros el día llega hasta las 12 de la noche y a las 12:01 comienza el día siguiente. Era la medianoche. Oraban, alababan y los presos estaban oyendo. Ahora, repentinamente, algo usual en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, hay un terremoto, de esos terremotos bajo el control de Dios que no destruyen, sino que rompen cadenas, que abren puertas, que pudren yugos, una unción del Espíritu Santo manifestado en un gran terremoto. Y todas las cadenas de todo el mundo se soltaron y las puertas se abrieron. Entonces el único que estaba dormido ahora despertó. Y al ver las puertas abiertas, él sabe cuál es el protocolo en el Imperio Romano, especialmente en el ejército romano, que la vida del soldado es la vida de un preso que se escapa. Entonces, al ver las puertas abiertas, oscuro, medio oscuro, él entendió que los presos se habían escapado. Y él entonces saca su espada para matarse. Pablo es un hombre educado. Pablo es un doctor en jurisprudencia religiosa. Pablo conoce la cultura del momento. Pablo era romano, así como era judío también. Y por eso rápidamente le dijo, no te hagas daño, prende luz y ven a contarnos que aquí estamos todos. Porque no ha sido una apertura de cárcel para tomar ventajas y salir huyendo. ¿Sabe lo que llama la atención aquí poderosamente? Que este hombre no preguntó qué fue lo que pasó. Este hombre lo que dijo es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y siendo el representante del ejército romano, siendo el representante del sistema penitenciario allí en la cárcel, él cae a los pies de los apóstoles. Y él pregunta con humildad, con sencillez, con honradez, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces Pablo le dijo lo que hay que hacer, porque no hay que alterar la fórmula de la gran comisión de Marcos 16:15 en adelante, de Mateo 28, 19 y 20, de Lucas 24. Cree en el Señor Jesucristo. No hay que pasar paños tibios, ni acotejar la circunstancia. Cree en el Señor Jesucristo. Entonces Él es la esperanza de que tú y tu familia se puedan salvar. Y fue lo que el hombre hizo allí. Es extraordinario que el carcelero no preguntara por otra cosa, sino la manera como él se puede salvar. Alabado sea el nombre del Señor. Se da cuenta, hermano, que las crisis para la iglesia del Nuevo Testamento son grandes oportunidades para extender el reino de Dios. Y que ciertamente dependen de la actitud nuestra para ver la cabeza de Satanás aplastada, porque él no puede contra la iglesia, que el fundamento es Jesucristo. Por lo tanto, ni las puertas del infierno ni los enemigos podrán destruir la iglesia. Vamos a ver en el bloque número 3 todo lo que pasa, porque aquí hay un sufrimiento por causa del evangelio. Recuerden que ya hemos visto 3 veces que la oración domina en la fundación de la iglesia de Filipos. Y es la misma oración que debe permanecer hoy de manera individual, de manera familiar y de manera congregacional. La iglesia se planta porque al no haber sinagogas, como que no hay un punto urbano de referencia. Y Pablo y Silas, averiguando y averiguando, llegaron a la orilla del río donde era tiempo de oración. Y quienes estaban allí en ese momento eran mujeres.
Después que Lidia y un grupo de personas se convierten, los apóstoles siguen yendo a la cadena de oración, siguen yendo al culto de oración. Porque no fue que la oración fue efectiva, es que es efectiva y hay que practicarla constantemente. Entonces, yendo todos los días al tiempo de oración, salía esta muchacha endemoniada para confundir a las personas de Filipos. Pablo reprende esto y de ahí cae a la cárcel. Pero estando en la cárcel, a la medianoche estaban orando. Porque es que la oración no tiene ni momento ni tiempo. Jesucristo habló en una de las parábolas del juez injusto y de la viuda que Dios escucha a sus siervos que claman a Él día y noche. Dios está 24/7 disponible para atender el ruego de sus hijos. Y el ruego es las oraciones. Las oraciones. Entonces, como resultado de esta actitud, mire ya dónde están Pablo y Silas. Ahora están en la casa del carcelero, están siendo curados, están siendo lavadas sus heridas, pero también están siendo alimentados. Pero el carcelero y todos los que moran en su casa acaban de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y cerraron el ciclo inmediatamente con el bautismo en agua. ¡Qué grande es el Señor! Vamos a ver este bloque, el número 3, los versos 35 al 40. 35 al 40. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, lógicamente al carcelero, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Fíjese que los magistrados mandan a los alguaciles. Lo más probable es que llevan una orden por escrito y se le entregan al carcelero y le dicen, dígale a esa persona que se pueden ir. Porque tiene que haber registro de cuando ellos fueron tomados presos. No se hizo un juicio de acuerdo a la justicia romana. Fueron maltratados. En ningún momento se averiguó si ellos eran ciudadanos romanos, sino que la acusación fue tomada como buena y válida de que estas personas eran judías que habían venido a trastornar la vida de las personas que vivían en Filipos, no averiguando que estas personas, por lo menos Pablo, era un ciudadano romano. Aunque vamos a ver que Pablo habla en plural, como si Silvano también lo fuera. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, en plural lo ponen, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Fíjate que Pablo no es un altanero, no es un pretencioso. Pablo no es un orgulloso. Pablo lo que está tratando de aprovechar la oportunidad de limpiar su testimonio, pero al mismo tiempo de testificarle a los alguaciles y a los magistrados quiénes son ellos, para tener la oportunidad de predicarles también la palabra del Señor y de dejar un testimonio transparente en la naciente comunidad de Filipos, para que no quede después que él se vaya una idea en estos hermanos de lo que no es correctamente. Los alguaciles fueron rápidamente donde los magistrados y le llevaron estas palabras. Ahora tienen miedo al escuchar que ellos son ciudadanos romanos. Y recuerden que los ciudadanos romanos tenían tantos derechos en ese imperio que cuando ellos están siendo juzgados por tribunal alguno, su último derecho era apelar al emperador romano. Ir a Roma, a la capital del imperio, y tener una entrevista con la máxima representación del imperio, que era el emperador. Eso podía durar años, pero era un derecho que todo ciudadano romano lo tenía. Podían ver al gobernador, podían ver al rey títere de la región, es decir, tenían muchos privilegios. Ahora están asustados. Entonces, viniendo los mismos magistrados, les rogaron. Es decir, le suplicaron. Probablemente le pidieron excusa, le pidieron perdón, le suplicaron por el bienestar de ellos, por sus empleos, por su familia, que salieran de la ciudad.
Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, que era donde ellos estaban pernoctando, donde ellos estaban viviendo, y habiendo visto a los hermanos, ya todo lo que se habían convertido allí en Filipos, ya sabemos de Lidia y su familia, ya sabemos del carcelero y su familia, ya sabemos de las personas que junto a Lidia aceptaron a Cristo, no solamente de la familia del carcelero, sino todos los que estaban allí, los consolaron y entonces se fueron. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, noten, hermanos, que estas personas no siembran cizaña, no siembran discordia contra las autoridades que en ese momento son agentes del enemigo de la justicia. Porque ellos debieron indagar, ellos debieron averiguar, independientemente de que el cristiano está llamado a sufrir por causa del testimonio de Jesucristo. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos no lo hicieron así, sino que livianamente tomaron las palabras de los amos de la joven esclava que previamente estaba poseída por el demonio de adivinación, semidesnudan a estas personas, públicamente los avergüenzan y ya es el testimonio de ellos por el suelo en una comunidad que tiene derecho a saber la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero independientemente de todo esto, recuerden lo que dijimos al principio. La iglesia siempre tiene que estar preparada. Y muchos de los fracasos de la iglesia como tal, de familias como tal y de personas individuales es que después de haber ganado una gran victoria, una gran batalla, entonces viene una gran derrota porque hay un descuido de no permanecer fiel. Le pasó al pueblo de Israel, le pasó a Elías, le pasó a Saúl, y en el periodo de los jueces le pasó a muchos jueces. Entonces Pablo, con toda esa experiencia, le escribe a la iglesia del Nuevo Testamento para que de manera sabia, de manera inteligente, nosotros peleemos la buena batalla de la fe. Y cuando hemos obtenido una victoria, no nos descuidemos, sino que permanezcamos firmes como debe ser. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy y vamos a volver de nuevo al capítulo 13 para ver una escena muy importante en la vida de Pablo y que siembra en nosotros un testimonio para la iglesia del día de hoy, cuando hay un diablo cuyos agentes se disfrazan de ángeles de luz y su tarea es confundir para que la luz del Evangelio de Jesucristo no les resplandezca a los oyentes. Así que gracias damos a Dios, yo personalmente a ustedes, por el tiempo dispensado y esperamos vernos en una próxima ocasión. Dios me le bendiga y Dios les guarde.